Saludos cordiales, estimados hermanos. Es un gusto estar frente a ustedes para compartir la palabra del Señor. Gracias, Pastor Edwin Alvarado, por la invitación. Pregunté al pastor acerca de el tema que querría que enseñara en esta ocasión y él me dijo que están haciendo un énfasis especial en los maestros, un reconocimiento, agradeciendo a las personas que se dedican a enseñar la palabra de Dios y, por qué no, a las personas que en la escuela secular también enseñan. Esto me hizo recordar a los diferentes maestros que en la vida he tenido y puedo recordar con gratitud y con cariño a muchas personas que de alguna manera impactaron mi vida con sus enseñanzas. Y sin duda usted que está allí en su casa o donde quiera que se encuentre, también puede traer en su memoria el recuerdo de personas que le impactaron, ya sea por su enseñanza o por su ejemplo. Incluso personas de la familia como un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un familiar que de alguna manera le haya instruido en la vida. Muchas veces ese recuerdo queda en nuestra memoria y recordamos con cariño esas enseñanzas. En la Biblia encontramos también que Dios siempre dio a la humanidad personas para instruirles. Utilizó a los profetas, a los siervos, a los patriarcas para transmitir sus enseñanzas. En el libro de Éxodo encontramos que Dios dio a Moisés los 10 mandamientos que vino a convertirse en la regla de vida para el pueblo de Israel, y los profetas y los líderes, los reyes de Israel siempre utilizaron la ley como una herramienta de enseñanza para regir la vida de los pueblos. La ley, en cierto modo, vino a convertirse también en una maestra un tanto estricta, pero una maestra muy buena. En el Nuevo Testamento encontramos que nuestro Señor Jesucristo es el maestro por excelencia. A Él le llamaban el maestro y Él sigue siendo nuestro maestro. Hoy en día nosotros seguimos sus enseñanzas, seguimos sus instrucciones y son sus enseñanzas lo que ha cambiado la vida del mundo desde hace más de 2000 años. Al indagar acerca del tema del maestro, encontré yo en la Biblia, en la palabra de Dios, una maestra muy singular a la cual el apóstol Pablo identifica en la carta que él escribe a Tito. Y este pasaje que quizá ha sido leído ya, en esta ocasión yo lo leeré en la Nueva Versión Internacional, en la cual dice de esta manera: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Si nota usted acá, el apóstol Pablo dice que la gracia de Dios nos enseña. La gracia de Dios nos enseña. Si la gracia de Dios nos enseña, es que es una maestra, y es una maestra muy especial. En contraste con la maestra del Antiguo Testamento, que era la ley de Moisés, los 10 mandamientos y todas las leyes que se desprendían de ella, esta maestra, la maestra Gracia, es una maestra más compasiva, una maestra más comprensiva. Sin duda usted puede recordar esos maestros que eran muy estrictos en la escuela, esos maestros que
no perdonaban un error. Pero también quizás puede recordar esos maestros que eran compasivos, que eran cariñosos, que entendían a los alumnos y que los escuchaban. Y todavía hoy en día, pues, sin duda, usted que es joven o niño, tiene esos maestros a los que ama, a los que recuerda con mucho cariño. Pues acá el apóstol Pablo dice que la gracia de Dios es nuestra maestra. ¿Y por qué necesitamos una maestra? Pues bueno, es que todos nacemos sin saber la voluntad de Dios, sin conocer el camino. Y cuando nacemos a la vida cristiana, necesitamos a alguien que nos instruya, que nos enseñe. Porque dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el mismo Señor Jesucristo hablaba de que es necesario nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo a la vida cristiana, cuando nacemos en el Evangelio, cuando nacemos en Cristo Jesús, necesitamos ser instruidos. En el antiguo tiempo, cuando los niños cumplían una edad de aproximadamente 7 años, se les asignaba una persona para que los guiara, para que los condujera. Esa persona a la que el apóstol Pablo le llama el ayo, era la persona encargada de llevar al niño a la escuela, la persona encargada de ver que el niño tuviera un comportamiento apropiado ante los demás. Bueno, pues entonces, cuando llegamos a Cristo Jesús, la gracia de Dios se convierte en nuestra maestra. Y dice el apóstol Pablo que esta gracia, en primer lugar, nos salva, nos trae a Cristo, nos saca del pecado, nos libra del pecado, nos libra de la condenación, nos pone en lugar seguro. Y habiéndonos salvado, la gracia de Dios se encarga también de enseñarnos. Y nos enseña básicamente 3 cosas. Dice el apóstol Pablo, nos enseña que renunciando a la impiedad, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Nos enseña la gracia de Dios 3 cosas. En primer lugar, nos enseña a renunciar. Nos dice lo que no debemos hacer. Nos dice lo que debemos quitar de nuestra vida. Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, que no está bien para nuestra nueva vida. El renunciar no es una cosa fácil muchas veces. A veces el médico le dice al paciente, usted tiene que renunciar a ciertas comidas, tiene que renunciar a ciertas bebidas. Si quiere tener una mejor salud, tiene que renunciar. Pues lo mismo sucede en la vida cristiana. Si nosotros queremos agradar al Señor, si queremos honrar a nuestro nuevo Padre, al Padre que adquirimos cuando venimos a Cristo Jesús, tenemos que estar dispuestos a renunciar. Y hay cosas malas claramente a las que debemos renunciar, pero también a veces hay cosas que parecen inofensivas, que no parecen malas. Y dice el apóstol que debemos renunciar a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Cuando pensamos en un impío, generalmente viene a la mente nuestra una persona mala, una persona declaradamente perversa. Pero un impío no necesariamente es una persona mala. La impiedad es simplemente vivir una vida con falta de interés por las cosas sagradas. Hay muchas personas en el mundo que son buenas moralmente, que no son personas de mal corazón, incluso hacen bien a los demás, pero siguen siendo impíos si no siguen el camino del Señor, si no siguen las enseñanzas del Señor, son impíos. Y el apóstol Pablo dice que debemos renunciar. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad. A veces hay personas que dicen, no, yo
no voy a la iglesia porque trato de hacer el bien, trato de vivir una vida agradable, pero la Biblia a eso le llama impiedad. En el Apocalipsis encontramos que nos dice el Señor que no podemos ser tibios, que o bien somos fríos o somos calientes, pero nada de puntos medios. O estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Entonces, la gracia, esta maestra que tiene esa virtud de instruirnos, de guiarnos, nos enseña a renunciar a la impiedad. Luego nos enseña a renunciar, dice, a los deseos mundanos. En este campo también hay cosas que son declaradamente malas y cosas que no necesariamente se ven malas, pero que siguen siendo deseos mundanos. Y bueno, hay cosas que parecen inofensivas, pero que siguen siendo deseos de la carne y que de alguna manera tenemos que renunciar a ellos. Y qué difícil a veces es renunciar a cosas que nos gustan, a cosas que nos agradan, pero que siguen siendo terrenales, que siguen siendo simplemente de esta esfera del mundo. Entonces, la gracia de Dios primero nos salva para Dios, nos da una nueva vida, pero luego nos enseña a renunciar. Mire, como una maestra cariñosa, como una maestra compasiva, va por la vida nuestra diariamente enseñándonos a renunciar. A través del Espíritu Santo pone en nuestra mente, en nuestro corazón, esa visión diferente de vida. Así que la gracia tiene este trabajo de enseñarnos primero a renunciar y luego nos enseña a vivir. Dice, enseñándonos a vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, enseñándonos a vivir sobriamente, es decir, vivir con sabiduría, vivir con un criterio bien definido de acuerdo a la palabra de Dios. Lo contrario de sobrio es una persona borracha, una persona que está bajo los efectos de alguna sustancia ajena al cuerpo. Pero la gracia de Dios, dice, nos enseña a vivir sobriamente. Los cristianos somos llamados a tener un estilo de vida distinto que el que la vida en general nos ha enseñado, que el mundo nos impone. Vivir sobriamente, y luego nos enseña a vivir justamente. Los justos resplandecerán, dice la palabra del Señor, y debemos de ser personas cabales, completas en nuestra vida diaria, no solamente en los asuntos de la iglesia, sino que en los asuntos del trabajo, de la vida, de los estudios, de la escuela, donde quiera que nos movamos, somos llamados a vivir justamente. Luego dice, nos enseña a vivir piadosamente, es decir, entregados al Señor. Ser una persona piadosa no tiene que ver con la forma de vestirse, no tiene que ver con la forma de caminar, tiene que ver con el estilo de vida en general y con tener una devoción, una entrega al Señor en la vida diaria, en la vida cotidiana. Entonces, esta maestra especial que aquí el apóstol Pablo identifica como la gracia de Dios que se ha manifestado, nos enseña, primero nos enseña a renunciar y luego nos enseña a vivir. Nos dice lo que no debemos hacer y nos dice lo que sí debemos hacer. Y luego dice, nos enseña a que aguardando la bendita esperanza de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, vivamos en este mundo. Hermanos, qué importante es, y en estos días en especial, que estemos aguardando esta bendita esperanza.
Sabemos que hay muchas cosas en el mundo que están dándonos señales de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y la gracia de Dios nos enseña a vivir en esa espera, a vivir continuamente velando por la venida de nuestro Señor. Debemos esperar, así como el siervo, dice el Señor Jesucristo, como aquel siervo que espera a que su Señor venga. De esa manera, como aquellas vírgenes que esperaban a que el novio llegara. De esa manera debemos esperar. Y bueno, la gracia de Dios nos recuerda eso, que debemos aguardar la esperanza bienaventurada. Hay muchas personas que tienen la esperanza en un presidente, en un líder, en una persona que pueda resolverles la vida. Pero los cristianos esperamos a Cristo, esperamos a nuestro Señor que prometió volver, aquel Señor que dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces, esta maestra que se llama gracia, aquí en Tito 2, 11 al 15, en primer lugar nos enseña a renunciar a lo que no está bien, a lo que no es parte de nuestra vida, pero luego nos enseña a vivir como una nueva criatura en el Señor. Y en tercer lugar nos enseña a aguardar, a esperar. Qué difícil es esperar a veces. A veces nos desesperamos cuando vemos que las cosas no se resuelven, pero debemos aprender a esperar en el Señor. Y esta esperanza dice que es bienaventurada. La esperanza inmarcesible, decía el apóstol Pedro. Y luego dice, debemos esperar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así como un día Él apareció en su primera venida y nació allá en Belén, y eso ya es historia que nosotros podemos ver, que nosotros podemos recordar. Un día Él se manifestará de nuevo, y dice el escritor sagrado que vendrá otra vez, ya sin relación con el pecado, pero vendrá para salvar a los que le esperan. Él es nuestra esperanza. Y la gracia de Dios nos enseña a que le esperemos, que esperemos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por cierto, cuando el apóstol Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado, la idea es de un personaje que aparece en el escenario, como aparece un actor en el escenario cuando corre en el telón y este actor aparece para hacer su presentación. De esa manera es que aparece la gracia de Dios en el mundo, y de esa manera también aparecerá nuestro Señor Jesucristo. Sorpresivamente dice el Señor que el día y la hora nadie sabe, sino solamente el Padre. Y nosotros simplemente debemos estar en espera, porque en cualquier momento, como dice en otra escritura, el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que, estimados maestros, enseñemos lo que la gracia de Dios enseña. La gracia de Dios enseña al hombre a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia de Dios enseña al hombre a vivir sobria, justa y piadosamente. Y esa debe ser la enseñanza que todo maestro debe tener también. Y por supuesto, la gracia, como nuestra maestra, nos enseña a esperar, a guardar la esperanza bienaventurada. Y todo maestro debe ocuparse en enseñar estos temas. Y cuando enseñamos en la iglesia, en la escuela dominical, estas tres cosas deberían ser parte de nuestra principal enseñanza. Es enseñar a las personas a esperar al Señor Jesucristo en todo momento. En cualquier momento el Señor podría aparecer, y esa enseñanza debe ser, es lo que dice el apóstol Pablo a Tito: esto es lo que debes enseñar, exhorta y reprende con toda autoridad,
que nadie te menosprecie. Hoy hay muchas enseñanzas en el mundo. Hay muchos maestros que se dedican a enseñar, pero están enseñando otras cosas. El maestro cristiano, el maestro que Dios ha puesto para guiar a su pueblo, debe tener estos temas como sus asignaturas para enseñar. Enseñar al hombre a renunciar a lo malo y enseñar al hombre a vivir de la manera como a Dios le agrada, y enseñar al cristiano a esperar con paciencia la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga a los maestros y que esta enseñanza de Tito 2, 11 al 15 sea una guía para nosotros, para enseñar a los que nos rodean, no solamente a los que son nuestros alumnos, pero a nuestra familia, a nuestros vecinos, a los que están a nuestro alrededor. Tenemos la dicha y el privilegio de poder enseñar estas cosas. Que el Señor nos siga bendiciendo y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como era la forma favorita del apóstol Pablo de saludar y de despedirse cuando él escribía sus cartas a las iglesias, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bendiciones, hermanos.